Entrevista. Es licenciada en Economía por la Universidad de la República, con especialidad en Seguridad Social, Fondos de Pensión y Seguros. Más que el objetivo en tiempo, yo te diría que tenemos un objetivo para todo el quinquenio de que toda persona que haga un trámite en BPS obtenga una respuesta en un tiempo razonable y con una mejor comunicación que hoy. Docente universitaria. Los organismos previsionales, sobre todo tan grandes como el BPS, son muy legales. Entonces yo te comunico de una manera que es difícil de entender. Si yo te digo, usted no llegó al baremo para la incapacidad, la gente no sabe ni de qué le estamos hablando. Pero yo tengo que decir, la incapacidad para trabajar se juzga en función de lo que establece la norma. La norma establece un porcentaje de incapacidad, que no quiere decir que tú vayas a conseguir trabajo. Quiere decir que podrías estar en condiciones de trabajar. Fue directora y vicepresidenta de República AFAP. Nosotros tenemos más de 1.300.000 personas aportantes y más de 820.000 jubilados y pensionistas, si incluimos los no contributivos. Actualmente es la presidenta del Banco de Previsión Social. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Jimena Pardo. Continuamos, amigos, último bloque de 970 Noticias, 8:43 de la mañana. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal a la presidenta del BPS, Jimena Pardo. Jimena, bienvenida una vez más, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. Gracias por acompañarnos, como siempre un placer tenerte con nosotros. Bueno, cerrando este primer año de gestión, bueno, ustedes asumieron a fines de marzo en el BPS, pero ya cerrando este primer año, vos señalabas hace poquito que se redujo a la mitad los trámites atrasados, sobre todo que estaban en el Banco de Previsión Social, y que se están haciendo las cosas bastante más ágiles. Yo estaba viendo el informe que vos misma presentaste hace poco. Ayer, perfecto, hace pocas horas, que habla justamente de una reducción significativa en los trámites de las prestaciones y en otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la atención de varios servicios y de varios beneficios a los que la ciudadanía accede a través del BPS. ¿Qué balance haces de lo que se ha logrado hasta ahora y qué queda pendiente todavía para seguir avanzando? Y recordemos un poco, también lo hablábamos la última vez que te entrevistamos, el panorama que había en el BPS cuando ustedes asumieron y que ustedes señalaban había muchos retrasos, ¿no?, sobre todo. Sí, bueno, un balance positivo, lo que no quiere decir que uno sea complaciente. De hecho, yo soy fiel creyente de que uno hace su tarea en un momento determinado de la historia y después otros vendrán que lo harán mejor. Yo soñaría con dejarlo mucho mejor en términos no solo de lo que es la agilidad del trámite en sí, sino también con una segmentación de la atención a las personas que tengan que ver con su perfil. O sea, una mayor personalización de la atención en términos de más cercanía, mayor empatía, desafíos en la comunicación. Como yo digo siempre, los organismos previsionales son muy grandes y en general muy legales. Entonces, si tú, por ejemplo, hoy entras a la web del BPS, que es un proyecto que empezamos a modificar el año que viene, porque es uno de mis desvelos. Poco amigable, digamos. Claro, tiene muchísima información muy valiosa, pero nosotros, seamos honestos, hoy ninguno de nosotros lee más de media carilla para temas que uno quiere saber dónde presenta un trámite. Claro, no querés leer rápido. media. Exacto. Entonces, la idea es ir hacia un formato de comunicación mucho más autoguiado, más expeditivo, más amigable. Y bueno, ese es un gran desafío. Y yo aspiraría a que en 5 años hayamos avanzado bastante en eso. De hecho, mucho de lo que está en el plan estratégico va en ese sentido, pero también van a quedar cosas por hacer. Y también me gustaría decir, mira, en todo esto pudimos avanzar, en todo esto avanzamos, pero hay que mejorarlo, y en todo esto nos quedó pendiente. Sí, un tema que en el gobierno anterior fue bastante cuestionado por los pasivos y los jubilados, tiene que ver con los aumentos, ¿no? Ahora ustedes han confirmado que a las pasividades más bajas, que se les aumentó el 2%, no se les va a descontar del próximo ajuste de enero como pasó antes, ¿no? ¿Cómo se llega a...? Porque antes no se pudo hacer esto, según la opinión que ustedes tienen o que vos tenés en particular, y por qué ahora se puede. ¿Tenía que ver directamente con la situación en la que estaba el país antes por la pandemia o fue No, yo creo que es un tema de definición política. Definición política. O sea, de preferencias de cada gobierno. El Frente
Amplio en sus gobiernos anteriores siempre tuvo la política de aumentar las pasidades mínimas. Nosotros lo que hicimos, cumpliendo con esa promesa, que además había sido una promesa directa del presidente en campaña, nosotros lo que hicimos fue refocalizarlo, digamos, o focalizarlo mejor, no a todas las mínimas, porque a veces vos tenés, por ejemplo, una persona que puede cobrar una jubilación de patrón unipersonal rural, pero tiene un patrimonio alto, tiene propiedades, cobra alquileres. Entonces la idea fue sí dar un aumento adicional, no descontable el aumento de enero, esto similar a las políticas que el Frente Amplio siguió en sus 15 años de gobierno, lo que hizo que las pasidades mínimas aumentaran 65% por encima del costo de vida, pero focalizándolo estrictamente en aquellos que cobran la pasidad mínima como único ingreso. Claro. O sea, no que además tienen, por ejemplo, ingresos por alquileres. O sea, ustedes filtraron por ese lado. Exactamente, nosotros entramos en un intercambio de datos, particularmente con DGI, pero la idea es que ahora sí está estrictamente focalizado. Acá lo que destaco es un incremento en las mínimas adicional a lo que se va a recibir ahora en enero, que probablemente también tenga un aumento por encima del costo de vida, porque... ¿De cuánto va a ser? ¿No se sabe? El índice medio salario se acumula 5,3 hasta octubre, pero ahí falta noviembre y diciembre. Sí. Suponemos que va a superar el 6%, la inflación a noviembre era 3,70, o sea que va a tener un incremento real las pasividades del entorno del 1,5-2%, y a esto se le va a sumar ese aumento adicional, ese 2 que ya se dio y que se va a dar un 1 más, que ya está en el decreto, a partir de julio del año que viene. O sea que esto es un incremento no descontable, digamos. Nunca fue descontable en los 15 años anteriores. Lo que pasa es que lo aclaramos mucho porque como en la administración anterior hubo esta política de te lo descuento en enero, para que quede claro. Pero me parece que ese es un tema de definición política o de estricta orientación, digamos, del gobierno. Bien. Jimena, ¿habrá algún proyecto para regularizar deudores? Sí, va a haber el año que viene, o sea, va a haber. Nosotros tenemos intención de promoverlo, obviamente primero hay que negociarlo y acordarlo con el Poder Ejecutivo y luego el Poder Ejecutivo, si está de acuerdo, lo va a remitir al Parlamento. Nosotros la idea este año, la verdad es que no nos dio el tiempo, o nos dio para pedirle a los servicios, pero todavía no lo hemos considerado a nivel del directorio, o sea, nosotros somos un directorio de 7 miembros, 3 sociales, 4 políticos. Le hemos pedido a los servicios que hagan el proyecto, sobre todo con la orientación de tender a que... Los proyectos de regularización de adeudos, sobre todo cuando se habla de aportes de personas, no son cualquier cosa. Yo siempre le digo a la gente, porque a veces se confunde, ¿no? Banco de Previsión Social, un banco cualquiera, a veces me pasa con centros comerciales, dicen, pero si yo te debo 10.000 y voy al Banco República y le digo, te doy 9, capaz que arreglo. Le digo, no, pero acá no es así. Primero y principal, porque el directorio del BPS no tiene esa facilidad, por suerte. Nosotros tenemos que cumplir estrictamente con la ley. No es que nosotros podamos decidir cómo refinanciamos deudas, no podemos. Entonces, siempre rige el Código Tributario y a veces se van tramitando leyes que rigen para determinados periodos para los que depende de la deuda de la gente. ¿Por qué es esto? Porque el Banco de Previsión Social lo que recauda son aportes que dan derechos. No solo aportes de los patrones, aportes de personas dependientes. Entonces, siempre y la ley en general, así sea de regularización de adeudos, siempre es bastante más estricta con cómo se pueden financiar los aportes de dependientes que yo tuve que con los aportes patronales donde se puede tener más flexibilidad. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque siempre cuando llega un proyecto de ley al Parlamento en este sentido, o a veces nos pasa también a nivel del propio Parlamento, vamos a hacer una amnistía. No, de ninguna manera, porque en realidad esto da derechos. O sea, uno lo que tiene que tender acá sí, y ese es el foco nuestro, en empresas de repente de tamaño chico o monotributistas o unipersonales o con pocos dependientes que se hayan atrasado puntualmente por alguna situación particular, de repente en la pandemia, y que, bueno, les esté costando remontar ese atraso. Esa es la idea, darles como una facilidad mayor, no perdonar aportes, ¿se entiende? Porque uno no puede perdonar aportes si atrás hay beneficios que se tienen que generar. Pero sí, probablemente los servicios nos entreguen algo hacia el año que viene y nosotros pensamos empezar a conversarlo en directorio hacia enero, febrero y poder tener hacia marzo, abril algún proyecto para
conversar con el Ejecutivo y eventualmente después mandar al Parlamento. ¿Cómo han visto, recién hablamos con Loureiro de las cámaras empresariales, el tema de la cantidad de empresas que han cerrado, que han enviado trabajadores a seguro de paro, la conflictividad, o sea, ha sido un año bastante complejo en ese sentido, ¿no? Y hay muchos trabajadores que se han visto en la necesidad de recurrir al seguro de paro, al seguro de desempleo, claro. Es que vos sabés que me hicieron la misma pregunta la otra vez en otro medio. Nosotros a nivel de lo que es el seguro de desempleo tenemos unos 40.300. El último mes cerrado que tenemos es octubre. Y si bien hay zonas del país, sobre todo Paysandú, algunos departamentos en particular, que están más afectados, la verdad es que es el mismo número que teníamos el año pasado en el mismo mes. O sea, no estamos viendo a nivel del seguro de desempleo un crecimiento. También es cierto que hay gente que puede no tener derecho al seguro de desempleo por distintas circunstancias, por cómo estaba contratado, si estaba o no formalizado. No estoy negando que obviamente hay un tema de desafío del país, todos sabemos, esto lo ha reconocido el gobierno, lo ha reconocido el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, que está haciendo un muy buen trabajo, también lo sabe. Sobre todo es el crecimiento económico lo que genera mayor empleo y da mayores posibilidades. Está claro que no está habiendo una tasa de crecimiento como todos desearíamos, no solo por responsabilidad de lo que hace Uruguay, sino por lo que es el contexto mundial y regional en una economía pequeña y abierta al mundo. Esto claramente pone tensión en el mercado de trabajo. Dicho esto, de nuevo, a nivel del BPS en particular, los índices que tenemos de desempleo son los mismos que teníamos al mismo mes del año anterior. No te sabría decir, entonces, o sea, desde el punto de vista numérico, no estamos viendo una explosión del seguro de desempleo. Pero ahí vos misma lo decías, hay gente que no puede acceder al seguro de desempleo por distintos motivos. Muchas veces capaz que tampoco es por un tema de informalidad, tiene que ver con gente que tiene multiempleo y que porque pierde uno y mantiene el otro, no accede al seguro de desempleo por ese que perdió. Pero eso debería pasar todo el tiempo, o sea, no es en este caso puntual. ¿Me explico? O sea, pero eso te parece que está bien, no se puede corregir de alguna manera para que la gente que pierde un ingreso y tiene otro no baje sus ingresos. Yo te diría que no creo que, o sea, si uno mira cada tema aislado, el otro día me preguntaban, ¿a vos esto te parece justo? Yo siempre digo, la justicia es algo subjetivo y en general en Uruguay la gente la tiende a mirar desde donde ella recibe más, por supuesto. Lo cual creo que es muy humano y entendible, no lo critico. Está claro. Los que administramos políticas públicas tenemos que analizar el conjunto, sobre todo cuando las políticas requieren financiación de rentas generales. Entonces, no sé si está bien o mal. Lo cierto es que al final del día los recursos son escasos y vos tenés que priorizar las personas que quedan totalmente sin ingreso. Está claro. Entonces, también, o sea, vos, por ejemplo, me decís, es la misma situación la de la empresa que cerró, que es toda gente como especializada en el área informática, que de repente es una empresa lechera. Y no, yo te diría que uno tendería a pensar que por más que no es deseable, y obviamente el ministro de Trabajo se preocupa igual que se preocupó en otros casos, esa gente va a conseguir trabajo mucho más rápido. Es lo que todos pensamos, ¿no? Entonces, también el seguro de desempleo siempre tiene que mantener este equilibrio entre personas que tengan ciertas edades, que estén más complicadas para volver al mercado de trabajo y que también tengan los incentivos para que la gente vuelva al mercado de trabajo. ¿Cómo estás viendo el tema del diálogo social? Al principio arrancó con mucha fuerza y generamos entrevistas. Sigue con mucha fuerza, lo que pasa es que ahora terminó la etapa más pública. A nivel de discusiones, pero siempre está el tema de, uno de los tantos temas, pero uno de los polémicos, es el tema de la edad. La edad jubilatoria, incluso con el plebiscito y todo lo que se habló el año pasado. ¿Cómo estás viendo cuando esto termine y se genere esta propuesta del diálogo con el tema de la edad? ¿Hasta qué punto le das importancia a este tema de la edad? A ver, el diálogo en realidad empezó en julio. Terminó recientemente la etapa que se llamaba de recopilación de insumos, o sea, todo lo que eran. Tiene una página web, dialogosocial.u.uy, que está muy buena, y tienen los seminarios, los conversatorios en el interior del país, las distintas entrevistas, digamos, que son audiencias que tuvimos con más de 70 asociaciones e instituciones que lo pidieron. Lo que empezó ahora es una etapa donde los que pertenecemos a la Comisión Ejecutiva, que somos miembros del gobierno, de las organizaciones sociales, no solo las tradicionales de trabajadores, jubilados y empresas, sino también de infancia, de cuidados y de discapacidad, y los dos partidos políticos que aceptaron integrarse, porque los otros no aceptaron, que son el Frente Amplio y Cabildo Abierto, estamos aunando acuerdos, o estamos empezando, digamos, a tratar de llegar a un documento con acuerdos. Luego de que se termine ese proceso, que el decreto dice que es en abril,
que hay una posibilidad de prorrogar ese plazo por 45 días. Hay un documento con lo que salga de allí que se va a remitir al Ejecutivo. El Ejecutivo allí pasa a una etapa de estudios técnicos de cómo se viabiliza a nivel técnico esos acuerdos y eventualmente después remite un proyecto de ley. Si la pregunta es, ¿tú entendés que la edad está saldada? No, de ninguna manera. De hecho, está dentro del menú porque el gobierno se comprometió. Lo que pasa es que no se comprometió solo a eso. O sea, el diálogo social tiene un menú que es de jubilaciones y pensiones, dentro de los cuales la edad es 1, pero tiene otro menú que tiene que ver con cuidados, con protección a la infancia, con protección a trabajadores activos, en particular tema licencias, alguna cuestión de unipersonales que, por ejemplo, no tienen seguro de desempleo. Todo ese menú es sobre el que se trata de arribar a acuerdos. Ahora estamos como en una etapa muy incipiente de lineamientos generales de cuáles deberían ser los principios que rijan una eventual reforma. ¿Y algún cambio o algún ajuste en el tema FAP? Sí, claro, ese también es uno de los compromisos que están dentro de jubilaciones y pensiones. Lo que no quiere decir que se cuestione el ahorro individual. O sea, lo que el documento y las bases para el diálogo dicen es el sistema tiene que ser multipilar. ¿A qué se llama un sistema multipilar? Un sistema que tiene elementos de subsidio total a las personas, o personas que no han logrado contribuir, o personas que tienen, aunque hayan logrado contribuir, un subsidio importante de su prestación. Lo que se llama un pilar cero, digamos. Después, lo que son los solidarios, que no es solo BPS, sino todas las cajas que están afuera que administran pilares solidarios. Y luego una parte de ahorro. Esos sistemas multipilares se conservan, nadie está pensando. Lo que sí se está pensando es que en ese sistema, como en todos, como en el BPS, como en las cajas que están afuera, siempre hay posibilidades de mejora. Pero en el programa del Frente Amplio se hablaba de tender a la eliminación del lucro. Bueno, lo que pasa es que ahí hay posibilidades de mejora. Si yo te digo, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que integra parte de lo que tú le cobras hoy al afiliado, si hoy, y sobre todo a partir de la última reforma, todas las personas entran obligatoriamente y distribuyen su aporte en función de su sueldo, ¿qué sentido tiene que hoy las 4 administradoras tengan fuerzas de venta que obviamente reciben una remuneración para afiliar personas? O, no sé, no hay una posibilidad de ganancia, de eficiencia, si ese trato con el afiliado lo hace alguien más que no tiene que ver con una administradora de fondos. Porque acá yo también quiero ser muy clara. Nosotros todos sabemos que los sistemas previsionales en general, no estoy hablando de ninguna parte en particular, porque en realidad la gente en un sistema mixto va a mirar la suma de los dos pilares. Claro. Ahora, todos los sistemas previsionales, cuando la sociedad envejece, tienen desafíos. El primer desafío que tienen es que la gente no quiere cobrar menos, quiere cobrar más. ¿Y cuál es lo que tiene la gente en la cabeza? Lo último que cobró, el último sueldo. Y ningún sistema previsional en el mundo, en especial los que nosotros miramos con mucho cariño, los de la OCDE, pagan el último sueldo, pero ni por asomo, y en general el sueldo que usa el sistema previsional es un promedio de muchos años. Entonces, ¿eso en qué redunda? En que cuando la gente se va a jubilar, sobre todo cuando empieza a preguntar a los 50 y pico, a los 60, que muchos todavía conservan esa edad, es la mitad de lo que ganan, o un poco menos si uno tiene un salario mucho más alto. Entonces dicen, qué disparate. Entonces, la gente quiere cobrar más. Entonces, acá hay un tema de despejar daño reputacional del sistema. Es decir, mirá, yo hice todos los esfuerzos en todos los pilares para tratar de que vos tengas la seguridad de que esto está bien administrado y de que acá no hay costos redundantes. Y bueno, y lamentablemente igual te tengo que pagar esto porque en realidad es lo que se puede pagar con este nivel de envejecimiento, etcétera. Entonces, lo que se está buscando y es lo que está en el menú son cambios en ganancia de eficiencia. De hecho, en el seminario que los convoco a mirarlo en la página, vino un premio Nobel que ha hablado de estos temas, que es Nicolás Barr, que tiene un análisis importante. Muchas de las reformas que se hicieron en Chile en este periodo tienen que ver con esto, la ganancia de eficiencia, en cómo se puede administrar mejor esa parte de los fondos. Claro, pero en Chile es todo privado, son solo AFP, como se llaman allá. Sí, en realidad ellos no hay un BPS. Bueno, lo que pasa es que ellos en realidad con los años han ido incorporando componentes que tienen que ver, porque se dieron cuenta que le erraron, digamos, ¿no? Sí, está claro. Jimena, tenemos que cerrar cortito en el final. La informalidad en todo el país, vos que has recorrido, ¿cómo la evaluás? Bueno, en todo el país lo que nos dice el INE es que ronda el 21%. Esto no quiere decir que sean siempre los mismos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que tener acá claro que hay personas que son toda su vida informales, pero lo más común es personas que entran y salen de la informalidad. Claro. Pero hay zonas del país donde es más alta. En general, Fraiventos, 33, Artigas. Esto no quiere decir que no haya en otros lugares, digo que en esos lugares son tradicionalmente más altas.
También hay otros lugares donde lo que uno ve o es más difícil también de captar, pero también se capta, es subdeclaración. O sea, personas que están registradas, pero que en realidad lo que perciben realmente es más alto. Exactamente. Eso también, a partir de que, digamos, el BPS agarró más músculo, las políticas de articulación con el Ministerio de Trabajo se dieron más, sobre todo en los primeros 15 años de gobierno del Frente Amplio, en particular al inicio, ahí se empezó a registrar más, que la gente registra, pero hay que perseguir más la subdeclaración. Bien. Economista Jimena Pardo, presidenta del BPS, gracias. Como siempre, un placer recibirte. Por favor, Estamos quedo a en las contacto. órdenes. Que pases bien. Nos vamos, amigos. Ya se viene Punto de Encuentro. Buen fin de semana para todos. Que pasen bien. Chau, chau.